Muy buenas noches. El día de hoy vamos a realizar el CIPAS para la fase 3 del curso de práctica profesional, el cual vamos a realizar la tutora Yuli Jimena Villanueva y quien les habla, Dora Estela Falla. Entonces, básicamente, vamos a hablar de lo que son los indicadores, vamos a definir los indicadores y vamos a ubicar la forma de construir indicadores. Asimismo, vamos a hablar de los indicadores solicitados dentro de la fase 3 y la fase 2, que han sido acerca de eficacia, eficiencia y cumplimiento. Entonces, vamos a continuar. Bueno, de acuerdo a la definición que nos da el DANE, un indicador es esa expresión que puede ser bien sea cualitativa o cuantitativa y la que nos permite describir algunas características o describir las características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o establecimiento de una relación entre variables. Esta puede ser comparada entre periodos o con periodos anteriores frente a una meta o un compromiso y nos va a permitir evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Vamos a cambiar el Bueno, entonces continuando, vamos a ver qué características tienen los indicadores. Los indicadores se destacan por ser oportunos, excluyentes, prácticos, claros y explícitos. Asimismo, también son sensibles y verificables. También nos permite realizar mediciones que sean entendibles y que podamos controlarlos. Los indicadores son simples, adecuados, útiles y oportunos. Bueno, a continuación vamos a ver una definición de lo que son los indicadores dada por Ingenio Empresa. Entonces aquí vamos a presentar
Bueno, esa ha sido como una introducción a lo que son los indicadores, básicamente. A continuación vamos a ver la relación que tienen los indicadores con el ciclo Deming o el PHVA. Entonces, espera un momentico. Bueno, había un poco de ruido, entonces tuve que pausar aquí. Bueno, entonces en el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar están relacionados con lo que vamos a hacer en la parte de los indicadores. En la parte de planear vamos a diseñar los indicadores y en este diseño entonces vamos a tener alineados y vamos a tener como base los hechos que involucran al indicador. Entonces, por ejemplo, ¿para qué vamos a construir el indicador? ¿Para qué lo vamos a calcular? ¿En qué nos va a aportar? Entonces, nosotros tenemos que responder esas preguntas y asimismo debemos tener en cuenta en qué contexto vamos a aplicar esos indicadores, ¿no? Debemos asegurarnos que el indicador esté dirigido al logro de un objetivo o alguna política o directriz o también a un lineamiento que esté ligado con la empresa o la organización en la que estemos o la que pertenezcamos. En hacer, vamos a aplicar las mediciones. Aquí es donde nosotros vamos a ubicar los datos, digamos, los datos que estemos tomando para alimentar la fórmula del indicador. Y estos datos es muy importante que sean de fuentes primarias y que sean confiables y reales. En la parte de verificar vamos a analizar estos datos, entonces vamos a pensar para qué estamos calculando este indicador. No tendría sentido que nosotros diseñemos indicadores y tomemos datos al azar y al obtener los resultados pues no tomemos, digamos, una decisión sobre esos resultados obtenidos, ¿cierto? Entonces realmente debemos tener en cuenta que el uso del indicador nos va a permitir llegar a una toma de decisiones, las cuales nos van a permitir mejorar algún proceso, bien sea, digamos, en ventas, gestión del talento humano. En actuar, entonces, teniendo en cuenta el paso anterior del análisis de los datos, vamos a tomar las decisiones en base a lo que se ha realizado. Entonces, si vimos que vamos bien, digamos, estamos haciendo las cosas de la mejor forma, entonces vamos a potencializar de esta forma esa parte del indicador. Si estamos haciendo algo erróneo y los resultados no han sido positivos, vamos a ver qué es lo que tenemos que mejorar y volvemos a hacer el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Bueno, como ustedes vieron anteriormente, tenemos unos tipos de indicadores. Dentro de estos tipos de indicadores podemos encontrar los indicadores de proceso, de resultado, de impacto. También podemos ubicarlos y hacer como una relación que exista con los indicadores de gestión y los indicadores estratégicos. La idea es que estos indicadores se ubican según el nivel de intervención en dónde, en la empresa. Entonces, dependiendo si es una empresa privada o es una empresa estatal, entonces van a tener una influencia directa, bien sea en los objetivos, en los objetivos de los procesos para el caso de la empresa privada, y en los objetivos de la oficina o dependencia para el caso de la parte estatal. En la parte de los indicadores de resultado, entonces van a tener como una intervención en la parte de la empresa privada, en los objetivos de las gerencias, en los objetivos de la empresa, en este caso en un país, en la visión de la empresa. En la parte de la empresa estatal, pues entonces se va a tener como una intervención en la parte de los objetivos específicos o en la parte de los objetivos generales y en la visión institucional. Entonces, en la parte ya de impacto, en donde va a impactar, digamos, la empresa, en este caso puede ser en el país o en el mundo. Continuando entonces, vamos a ver que existen asimismo unos pasos para construir un indicador. Tenemos 9 pasos, dentro de ellos tenemos el paso 1 que está relacionado con lo que nosotros estamos haciendo. El paso 2 es donde vamos a definir variables, la fórmula y los cálculos de esta. En el paso 3 vamos a elegir el indicador.
que sea el más congruente con lo que necesitamos. En el paso 4 vamos a definir las metas del indicador. En el paso 5 vamos a verificar esas fuentes de información y la frecuencia de recolección de esa información. En el paso 6 entonces vamos a ver quiénes son los responsables del indicador. En el paso 7 a quién se dirige esta información del indicador, y en el paso 8 vamos a ver la frecuencia de cálculo. Y en el paso 9 vamos a tener en cuenta la ficha de los indicadores. Bueno, en el paso 1 nos vamos a preguntar qué estamos haciendo. Entonces, antes de iniciar con la medición, es necesario ser consciente de las actividades que se están desarrollando, y es mucho mejor si nosotros ya tenemos caracterizadas dichas actividades. Entonces, aquí es importante que nosotros determinemos los recursos que vamos a utilizar para realizar dichas actividades. Entonces, en este paso vamos a ver qué es lo que se está haciendo, ¿cierto? En el paso 2 vamos a definir las variables y la fórmula de cálculo. Entonces debemos tener en cuenta que un indicador puede ser absoluto, puede ser de razón, puede ser de tasa, puede ser de proporción o puede ser de variación. Cuando hablamos que un indicador es absoluto, va a ser un número el cual nos va a dimensionar un evento o fenómeno de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, la temperatura de 27 grados centígrados, ese sería un indicador absoluto. Si hablamos de un indicador de razón, entonces ya estaríamos hablando del cociente entre dos cantidades que no tienen elementos comunes o que cuenten con un atributo de diferencia. En este caso, por ejemplo, tenemos, digamos, 4 camas por cada 6 personas. Ese sería un ejemplo de un indicador de razón. En un indicador de tipo que sea de tasa, entonces aquí sería el cociente de dos variables o entre dos variables, las cuales son analizadas en un lugar y en un tiempo específico. Por ejemplo, si hablamos de la tasa de mortalidad o tasa de pronto de natalidad, si queremos también hablar. Entonces, por ejemplo, tasa de mortalidad que sea del 0.2% por cada 1000 habitantes en un año. O de pronto la tasa de natalidad que sea de 5% por cada, digamos, 100 habitantes en los últimos 5 años o en los últimos 2 años. ¿Listo? De proporción, entonces, es cuando nosotros hablamos de la relación entre una cantidad con elementos del común. Por ejemplo, si nosotros tenemos una relación en donde el numerador está incluido en el denominador. Si tenemos, digamos, si hablamos, por ejemplo, de 50% de personas graduadas, digamos, de ingeniería industrial en el año 2020, que en este momento están trabajando. Ese sería un indicador de proporción. En cuanto hablamos de indicador de variación, podríamos enfocarnos a fijar dos elementos para establecer qué variación existe entre uno y otro. Por ejemplo, podemos decir que aumentó el nivel de capacitación en un 50 o en un 40% para los empleados de determinada área con respecto al año anterior. Entonces, eso ya sería un indicador de variación. Entonces, para que tengamos en cuenta, existen indicadores absolutos de razón, tasa, proporción y variación. En el paso 3, entonces, nosotros vamos a hacer ya la elección del indicador. En este paso ya tenemos más o menos idealizados una serie ya de indicadores, ¿cierto? Lo que debemos hacer es fijar un criterio de selección para estos indicadores. Entonces vamos a ver si son pertinentes, si tienen funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad y utilidad. Entonces, si es pertinente, debemos preguntarnos, ¿este indicador está expresando realmente lo que nosotros queremos medir de forma clara y precisa? Entonces, ahí vamos a ver si tiene pertinencia o no. En la funcionalidad, nosotros podemos verificarlo si este indicador es monitoreable, o sea, si se puede llegar a medir, si se puede saber qué es lo que está pasando con esos datos recolectados. La disponibilidad, si la información de este indicador es disponible. Digamos, estoy en una empresa trabajando y necesito, digamos, saber cuántas capacitaciones se hicieron, se ejecutaron en cuanto a las capacitaciones que yo tenía programadas, y resulta que no tengo disponibilidad de esos datos, entonces me va a quedar muy difícil poder tener en cuenta o verificar ese indicador. Entonces ya no me serviría de pronto utilizar o nombrar ese indicador si no tengo la posibilidad o la disponibilidad de la información.
La confiabilidad, ¿de dónde provienen estos datos? Si, por ejemplo, dice, tengo los datos relacionados con la capacitación y me lo dio, digamos, la persona de recursos humanos, le pregunto la fuente de los datos y ella me dice, no, es que esos datos ya estaban ahí, pero ¿de dónde provienen? ¿Se hicieron este año? ¿En qué tiempo se hicieron? Esta información sí me funciona para este periodo de tiempo, o si de pronto esos datos son muy viejos, entonces tampoco me va a funcionar si de pronto no sé de dónde proviene la información. La utilidad, entonces aquí sería relevante pues tener en cuenta con lo que se quiere medir, o sea, el indicador. En el paso 4, entonces ya nosotros vamos a realizar algunas consideraciones. No en todo se aplica, y esto ya va a depender de la empresa, va a depender del proyecto, va a depender también de la actividad y del sector en el cual está la empresa. Entonces, por ejemplo, tenemos el valor de actualidad o histórico, que es cuando nosotros hacemos una mirada hacia atrás y vamos a definir la meta. Entonces, por ejemplo, hay algunas empresas que dicen vamos a tener un aumento del 20% de las acciones de mejora con respecto al año anterior, o vamos a tener un incremento de las ventas en el 30% con respecto al año inmediatamente anterior. Entonces ahí ya tendríamos un valor de actualidad o histórico. Cuando hablamos de valor de potencialidad o estándar, entonces vamos a considerar una gestión eficiente de los recursos. Vamos a ver cuál podría ser el mejor escenario orientado, digamos, a una posible situación relacionada con los recursos que están disponibles y que han sido utilizados de la mejor manera, pues, para poder utilizar, digamos, o poder usar este indicador. El valor de la competencia. Entonces debemos fijarnos si de pronto la empresa tiene determinada competencia y la competencia los sobrepasa de pronto en determinado atributo. Entonces más bien nos vamos a centrar en las cosas positivas que tiene la empresa internamente. Vamos a hablar de las fortalezas que tiene la empresa y vamos a tratar de amplificar esas fortalezas. En el valor de usuario-cliente, entonces vamos a fijarnos en lo que espera el usuario o el cliente de lo que nosotros logremos. Ejemplo, si tenemos una empresa de telecomunicaciones, entonces, ¿qué esperaría el usuario-cliente que tiene de pronto un internet, digamos, en cierta zona y que solo llega a 50 megas? Esperaría que nosotros aumentemos, digamos, nuestra capacidad a de pronto unas 80 megas, que funcione mejor el flujo de internet, o de pronto la cobertura, si de pronto solo se ofrece en esta zona y no se ofrece, digamos, en la siguiente zona o en el siguiente barrio, y entonces ya ahí nosotros podríamos aportar aumentando la cobertura y así atraeríamos más clientes. O también si de pronto el servicio se puede mejorar, digamos, que hay cortes de luz en determinada ciudad o en una ciudad X, por ejemplo, y cuando se va el sistema, bueno, eléctrico, también se cae la red de internet. Entonces, eso sería un punto negativo para nuestra empresa. Pero si nosotros logramos mejorar esa parte y de pronto hay cortes eléctricos, pero se mantiene, digamos, la capacidad en la red de internet, porque puede que la persona tenga un sistema para mantenerse, digamos, conectado, que tenga de pronto una UPS o algún sistema que le permita mantener la electricidad como una batería. Entonces, y de pronto no tiene la capacidad, de pronto la empresa de telecomunicaciones, que en el momento que hubo tormenta, ¡pum!, se cayó la red, entonces no está prestando un servicio. Entonces, en esta parte sería lo de valor de usuario-cliente. En el valor teórico está como orientado más como a la capacidad que se tiene de maquinaria, de equipo. Entonces ahí ya estaría expresado más que todo por el fabricante. Sería, por ejemplo, un ejemplo sería que el valor de potencialidad de cierta máquina es del 50%. Y digamos que el de actualidad es del 30%. Entonces ahí ya se haría un consenso para que la meta fuera de un 40% en promedio. En el paso 5, nosotros vamos a tener en cuenta las fuentes de información. Entonces, ¿de dónde proviene esa información de los indicadores? ¿Cada cuánto se está tomando esa información? ¿Y cómo vamos a recolectar esta información? ¿Listo? Entonces, esa sería para el paso 5. En el paso 6 vamos a definir los responsables del indicador. Entonces, ¿quién trabaja
para que se genere esa información, quién recolecta la información, quién analiza la información y quién va a reportar o presentar la información del indicador. En el paso 7 vamos a observar a quién va dirigida esta información del indicador. Entonces, con base al destinatario, también puede ser posible que se mejore, o que se modifique la frecuencia de cálculo del indicador o la presentación específica. Por ejemplo, si necesito determinar el nivel de sedimento en el agua, entonces digamos que necesito hacerlo frecuentemente, cada semana debo hacerlo, entonces dependiendo para la entidad que sea, si estoy trabajando digamos para Cormacarena, un ejemplo así, entonces debo mejorar, aquí sería aumentar la frecuencia en la recolección de esta información, entonces digamos que lo estoy haciendo cada mes, entonces tengo que aumentarlo a cada semana, entonces lo voy a reducir en el tiempo, ya no va a ser cada mes, sino va a ser cada semana. En la frecuencia del cálculo, entonces, ¿cada cuánto se va a calcular este indicador? Entonces, lo mismo, va a depender del destinatario y lo que se está midiendo. En el paso 9, que es la ficha de los indicadores, entonces se debe ubicar el nombre del indicador, el cual debe ser concreto, si de pronto tiene una sigla. El objetivo, es muy importante saber el fin o el propósito por el cual se va a medir. Los conceptos, entonces, todo concepto usado para el cálculo del indicador y el cual va a requerir ser explicado. La fórmula del indicador, la cual es muy importante. La fuente de los datos, el responsable de esa recolección de datos, la frecuencia con que se toman estos datos, si es cada 8 días, cada mes, trimestral, anual. Entonces hay que verificar eso también. La meta, la cual también es importante, es responsable del cálculo y las observaciones que se puedan tener. Sería así como a grandes rasgos la forma de construir un indicador. Es muy importante que en el momento pues, ya de tener la construcción del indicador, nosotros ya vamos a llegar a una toma de decisiones, de ver qué es lo que se debe mejorar y en qué se puede, digamos, maximizar. Si ya tenemos algo positivo, cómo lo vamos a maximizar y de pronto cómo lo podemos aplicar dentro de otras áreas de la empresa, si es así que estamos haciendo las cosas bien. Si no estamos haciendo las cosas tan bien, entonces debemos volver a ubicar en el ciclo, volver a hacer el ciclo para poder verificar qué es lo que estamos haciendo mal y la forma en que podemos aplicar unas estrategias que nos permitan generar un plan de acción que nos conlleve a cumplir con esas metas u objetivos que se han planteado pues para mejorar, ¿cierto? Bueno, aquí hay algunos ejemplos de indicadores, nos ubican el proceso, el nombre del indicador, la tendencia deseada, y aquí nos ubican la fórmula, que en este caso pues no lo ubican como numerador, y el denominador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo en cuanto a la eficacia del tiempo de despacho. Entonces nos dice que la fórmula sería el número total de despachos a tiempo sobre el número total de despachos realizados. Entonces aquí ya podría yo saber y poder medir, digamos, la eficacia del tiempo de despacho. Si de pronto la eficacia no es adecuada a lo que yo esperaba, entonces tengo que ver qué es lo que debo mejorar para que esta eficacia mejore o se alcance la meta que de pronto me haya propuesto en cumplimiento. También habla de otro indicador relacionado con la exactitud del inventario, otro de la utilización del espacio. Entonces aquí ya nos están dando las fórmulas. Estos indicadores se pueden aplicar a almacén, se pueden aplicar a la gestión humana, a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ubicar uno de gestión humana, digamos que tenemos cumplimiento del programa de capacitación. Entonces, nuestra fórmula para ese indicador sería número de actividades de capacitación ejecutadas sobre el número de actividades de capacitación planificadas. Y ahí vamos a tener el total de capacitaciones y vamos a verificar si se está cumpliendo en el 100% con respecto a las capacitaciones que han sido programadas o planificadas. ¿Listo? Bueno, aquí en esta parte nos va a dar una explicación breve la compañera Julie sobre lo que son los indicadores de gestión y las claves que se tienen para la gestión organizacional. Sí, gracias, ingeniera Dora. Bueno, y gracias al ingeniero Francisco que también se conectó. Entonces, los indicadores deben ir muy alineados con cada una de la parte estratégica de una organización, ¿cierto?
La parte de la misión, pues ustedes saben que es por qué existe esa organización, los valores, que es importante para nosotros saber que, sobre qué está basada mi organización. No sé, ejemplo, en nosotros, obviamente en educación no podemos brindar cualquier tipo de educación, sino de calidad, ¿cierto? En las estrategias, nuestro plan no tanto juego, sino es como esa perspicacia, esa innovación, esa parte de capacidad de respuesta ante cualquier situación que se presente. En la parte de mapa estratégico, traducir la estrategia siempre a un vocablo que cualquier parte entienda el funcionario, porque a veces nos complicamos mucho en tecnicismos y decir un súper llegar a la luna, no, pues algo alcanzable, siempre como algo que sea factible. El balance scorecard, la parte de medición y seguimiento de nuestros indicadores es importantísimo en cuanto a que lo que no se mide no se controla y allí con los indicadores nosotros podemos hacer el seguimiento de nuestros avances en las organizaciones. En cuanto a las metas e incentivos, es necesario hacer siempre como, no tanto de que solo a punta de incentivos es que un funcionario puede llegar a trabajar, no. En cuanto a que nuestro equipo y talento humano debe estar motivado para que tanto como el cliente esté satisfecho con el producto o servicio, como que nuestro cliente interno, que son los funcionarios, estén a gusto. Y los objetivos personales, como lo dicen en cualquier otra organización, que estén con la camiseta puesta, que todos entiendan, sepan, estén alineados, estén comprometidos para el cumplimiento de los objetivos de toda la organización siguiente. Por favor, compañerita. Ah, yo puedo aquí, creo. Sí. Ustedes saben que muchas organizaciones tienen hoy en día certificaciones ISO, que es la regla internacional para homogeneizar, que nosotros ojalá como estudiantes de la UNAD sepamos que nosotros contamos con algunas de estas. Entonces, es también conocer dónde estamos. Por ejemplo, sé que hay estudiantes que son de CISO y a veces no tienen conocimiento de que nosotros estamos certificados. em, el enfoque a los procesos. Nosotros debemos de tener claro que toda organización tiene unos procesos, unos procedimientos donde se tienen establecidos hasta dónde van mis funciones, hasta dónde van mis responsabilidades, derechos y deberes, ¿cierto? Entonces, es importante allí, ustedes también hasta como practicantes que les están haciendo pagos si son funcionarios de esa organización, pues ya de una ARL, de uno, ¿cierto? Pero a veces son, digamos, SISU, entonces en la universidad les paga la ARL o otra organización. Entonces es cuestión de que cada uno de ustedes sepa que el valor y el aporte que ustedes van a dar en ese proceso, que van a hacer ese plan de mejora, que van a aportar de la perspectiva. Ustedes ya vieron varios cursos en cada uno de ellos, sacar y recordar y aportar en cuanto tengo el caso, por ejemplo, de un chico que es funcionario de la empresa, obviamente anteriormente, no que apenas va a empezar a trabajar allá, no, entonces conoce su cargo, entonces hace propuestas de mejoramiento en cuanto a ello. ¿Qué pasa entonces con el proceso que se enfoca en cuanto a los resultados? Que uno tiene a veces como algo muy rutinario, muy metódico, y cuando se incorporan nuevas estrategias, es allí donde obviamente ustedes deben de identificar qué puedo hacer mejor, ¿cierto? Entonces, hay ciclos donde siempre están unas entradas digamos, el proceso de elaboración de un vestido, entonces, obviamente, siempre hay materia prima que me va a ser fundamental, todo debe estar bien sistematizado, saber qué es lo que se requiere paso a paso, sin desfasarnos y comprar por comprar,
Sí, y tampoco sin esperar a que se acabe para así pedir y que hayan tiempos de espera y que de esos tiempos y movimientos no me permitan cumplirle a los clientes, ¿no? Recuerden siempre que nuestro proceso, nuestro ideal es que todo sea con calidad, porque a veces dentro de las organizaciones, pues piensan que a veces se tiene como el tabú o no quieren invertir, por ejemplo, en un experto en calidad, pero es importantísimo que sepan que gracias a invertir en un sistema de gestión de la calidad, obviamente pueden llegar a ser mucho más productivas. Entonces, acuérdense que existen diferentes modelos de medición de gestión, por ejemplo, los objetivos indicadores estratégicos, objetivos indicadores de línea de negocio, objetivos indicadores de procesos, de actividades y objetivos individuales. ¿Qué pasa? Los objetivos y las metas se establecen de manera descendente y la medición y el seguimiento se hace de manera ascendente en cuanto a los objetivos globales, específicos, resultados y productos y procesos y actividades. Eh, los indicadores de gestión son los signos vitales de una organización cuyo continuo monitoreo permite establecer cómo ha sido la gestión e identificar las condiciones, diversos síntomas que se derivan de la implementación de la operación y de los controles. Son un medio, no es el fin último, ¿no? Entonces, acuérdense que está el ciclo PHAA, planear, hacer, verificar y actuar. Aquí les dejo, si me confirman si escuchan el video, por favor. No, señora, no escucho.
igual. Entonces, mis niños, acuérdense que la filosofía de un indicador, todo lo que no se mide no se puede controlar y todo aquello que no se controla no se puede mejorar. Es allí de resaltar, entonces, lo que ustedes también pueden aportar desde ya, ustedes aportan de ser ingenieros industriales, ¿no? Hay una diferencia entre ser eficaz y ser eficiente, donde algunas veces nos podemos llegar a equivocar. Acuérdense que ser eficaz es la capacidad que tiene uno para producir o producir según lo esperado. Un ejemplo puede ser un trabajador que hace lo que le asignan y ya, o sea, lo básico. Y ya en la parte de ser eficiente es la capacidad que tiene, pero con economía de medios. Entonces, un trabajador competente que rinde en sus actividades, que hace primero las cosas, que está dando ejemplo, que está con unos super índices de rendimiento de productividad. Ejemplo, un bombillo de baja consumo puede iluminar igual que uno de filamentos. Es igual decir que es eficaz, pero consume menos, por ejemplo, los bombillos ahorradores, ¿cierto? Aquí les voy a traer ejemplos de eficacia, por ejemplo. Valga la redundancia, ejemplo. Em, un indicador puede ser el costo promedio de los beneficios entregados, costo promedio de las acciones de recaudación, número de fiscalizaciones sobre número de fiscalizadores, el número de usuarios en archivo en relación a dotación efectiva de archivos, costo total de programas o becas sobre costo de beneficiarios, cajas imperfeccionadas sobre jornadas personales inspeccionadas, imperfeccionadas. La idea, por ejemplo, ustedes deben de manejar en la parte de cada uno de sus planes de trabajo unos indicadores que pueden estar sujetos a cambios, ¿no? En el camino pueden hacer algo diferente. En otra fase ya tienen que de pronto pulir ese plan de trabajo. Fue aprobado, han avanzado, pero pueden llegar a hacer algunos cambios. En la parte de eficacia se enfoca al control de los recursos o las entradas del sistema. Son aquellos que evalúan la relación entre los recursos y su grado de aprovechamiento por parte de los procesos o actividades del sistema. Un ejemplo puede ser el cumplimiento de programas establecidos o el nivel de desperdicio. La fórmula eh, es, por ejemplo, el resultado alcanzado por 100 sobre el resultado previsto, que esa es la fórmula de eficiencia. Acuérdense que también existen indicadores de cumplimiento. Para priorizar los indicadores de cumplimiento se debe desarrollar los siguientes criterios: grado de cumplimiento de un objetivo asignado, evolución del factor crítico de éxito de la organización o el área evaluada, o un análisis de las áreas o procesos. Entonces, ustedes pueden llegar a decir que fue un cumplimiento total, un cumplimiento alto, un cumplimiento parcial o un cumplimiento esperado. Acuérdense que estábamos hablando ayer en otro curso con la ingeniera directora Lucía. Entonces, ella nos ponía, cuando evaluamos el nivel de desempeño de las áreas, podemos calificarlas de 1 a 5, ¿cierto? Entonces, uno por área ya tiene un promedio con esa calificación, pero también ya después podemos decir que la compañía en total, haciendo la ponderación, decir cuál es el promedio de desempeño de toda la compañía, ¿sí? Entonces, pues no podemos llegar a decir aquí, es que tiene que ser este indicador porque cada plan de trabajo es diferente, cada organización es diferente, pública, privada, el tamaño, ¿sí? Entonces, como que por eso queríamos así material general. En el caso de unos estudiantes míos, no les voy a profundizar mucho porque igual podemos llegar a hacer otro tipo aparte con ellos, pero la parte de acompañamiento a los estudiantes, porque uno que busca, por ejemplo, con ustedes, obviamente la retención, la permanencia. Entonces, desde la zona sur manejamos algunas metas en cuanto
que tenemos una ventanilla de atención primaria, que la ideal es que ustedes pueden llegar a solucionar sus quejas a veces o inquietudes académicas, solicitudes. Entonces son estrategias que maneja cada zona o en el caso es la misma UNAD, pero lo mismo que está la ingeniera Dora ya en la Casillas, es diferente a lo que está Iván, que está aquí presente en Bucaramanga. Florida Blanca es, Iván. Entonces, lo que queríamos Sí, identificar, sí, dime, Iván, sí, correcto, desde Florida Blanca. gracias, que cada zona es diferente, pero pues obviamente buscamos que la satisfacción del cliente final, que son ustedes los estudiantes. En el foro, el lunes les voy a compartir igual el material, pero pues la idea es que ustedes también nos pregunten a nosotros como docentes, que retroalimentemos nosotros. Igualmente, en estos espacios son valiosísimos para el desarrollo de sus planes de trabajo, y no duden en preguntarnos porque pues para eso estamos en el acompañamiento y tenemos Skype, tenemos grupos y que ustedes tengan buena comunicación con sus jefes inmediatos. ¿Listo? Adelante, ingeniera. Gracias, ingeniera Julia. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que nosotros estamos trabajando varias modalidades, estamos trabajando la modalidad de convenios, modalidad de proyectos internos con las escuelas, modalidad de proyecto interno en la parte de las empresas cuando el estudiante hace parte de la empresa y hace pues su práctica dentro de la misma empresa. También tenemos el modelo de la modalidad de contrato de aprendizaje y tenemos otra que es denominada modalidad SISU, que es aplicaciones del SISU. Y en esta estamos manejando con el proyecto OIR y con el proyecto energético, que es el proyecto 3, en este caso es para la SAO, no sé si lo estarán manejando también en la zona sur. El caso es que para los resultados que se esperan en la parte del SISU son relacionados con los working papers, hacer un working paper y un diseño de página web. Los resultados, asimismo, ellos deben promocionar la matrícula del SISU, se va a hacer en 2 oportunidades. Entonces, se recomienda que se hagan, digamos, a través de los grupos de Skype, a través, si tienen grupos de WhatsApp, o un elemento muy bueno para promocionar esta matrícula es a través de las inducciones, ya teniendo en cuenta que ya estamos volviendo casi como a la normalidad, entre comillas, y ya existen, digamos, inducciones físicas en situ. Entonces, allí se puede hacer la relación y también se hacen por escuela estas inducciones, entonces para poder invitar a los estudiantes nuevos a esta matrícula del SISU, teniendo en cuenta que esta matrícula se hace a partir de que el estudiante ve la cátedra unadista, entonces a partir del segundo semestre ya podría matricular el SISU. Para el caso del OIR, entonces se hace como un reconocimiento del entorno, en este caso nosotros en la zona, se le asigna al estudiante una empresa y básicamente pues debe tener un plan de trabajo asignado para esa empresa y visualizar qué problemática se vive en esa empresa y asimismo plantear cómo solucionar esa problemática a través de una serie de actividades que se van a ejecutar teniendo en cuenta proyectarlas en el cronograma que se ubica dentro del plan de trabajo. Entonces, estas actividades se ejecutan en pro de mejorar la falencia encontrada o la situación problemática encontrada dentro de determinada empresa. Al finalizar, pues se va a hacer como una divulgación de estos resultados, una socialización de los resultados y se va a verificar que si se ejecutó completamente todo lo que se proyectó dentro del cronograma del plan de trabajo. Eso sería para SISU OIR. Para esta fase, la cual finaliza el 17 de abril, debemos tener en cuenta que ya sería la entrega del segundo avance, que este avance nos pide unas características especiales en cuanto al formato. Asimismo, también se debe entregar la parte de las asistencias, que se recomienda que estas sean escaneadas, pero
lo más importante, no se deben generar modificaciones en estos formatos, ya que estos formatos son de calidad y son auditados. Entonces, la recomendación es, tal cual tienen el formato, imprimirlo y hacerlo firmar por el supervisor y asimismo, pues también tener en cuenta en el formato de avance las observaciones que pueda dejar el supervisor allí. También se debe entregar el soporte a pago de riesgos laborales y también de la seguridad social. Es muy importante tener en cuenta, y es en general para el desarrollo de esta actividad y de la fase anterior que también se entregaba el avance 1, unos indicadores, como nos estaba mencionando anteriormente la ingeniera Julie, relacionados con la efectividad, la eficacia, y unos indicadores también de cumplimiento, en donde, por ejemplo, en estos indicadores de efectividad, nosotros vamos a hacer una relación entre los resultados y los productos que se han obtenido y los resultados y productos esperados. Por ejemplo, si nosotros dimos el 90% de cumplimiento, entonces, ¿qué nos faltó para completar ese 100%? ¿Qué nos faltó? ¿Por qué no pudimos llegar al 100% del cumplimiento de estos productos esperados? En la parte del cumplimiento, entonces la relación en las actividades ejecutadas versus las actividades proyectadas de acuerdo al cronograma de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo proyecté o planeé realizar 5 actividades dentro de mi plan de trabajo, esas actividades deben cumplirse. Y si de pronto solo se cumple el 90 o el 80%, especificar por qué razón no se pudieron cumplir al 100% estas actividades, si de pronto no alcanzó el tiempo dentro de la empresa o hubo alguna dificultad con el supervisor o de pronto faltó comunicación con el supervisor y de pronto la distribución del tiempo no fue la adecuada o ideal, entonces también entraríamos a verificar todo esto. En el tiempo de cumplimiento, entonces de acuerdo a los plazos de entrega, la relación que se tiene del tiempo de entrega de los productos. Es muy importante que en esta parte pues se tenga en cuenta que para cada fase existe un número de horas que ya se tiene estipulados y es un poco complejo si, digamos, estamos atrasados en la fase 1 todavía, estamos haciendo correcciones, ya estamos en la fase 3, entonces va a ser un poco complejo completar la totalidad de horas que se tienen disponibles. Por ejemplo, si estamos hablando de proyectos internos o de la parte de SISU, que son más o menos 144 horas, entonces esas van distribuidas en las 3 fases, teniendo en cuenta que empezamos a partir de la fase 2 y vamos terminando en la fase 4, porque ya la fase 5 es la fase final en donde ya se evalúa lo que se realizó y se va a hacer es como la socialización y ya se va a hacer es la presentación de los resultados. Entonces en esta fase ya no tendría por qué estar ubicando asistencias ni entregando informes finales, porque ya todo se debe haber entregado en la fase 4. O sea que se iba a trabajar a partir de la fase 2 para la ejecución de las actividades, fase 3 y parte de la fase 4 si no se ha cumplido con las horas. Deben tener en cuenta también que son 288 horas de cumplimiento de trabajo para el caso de contrato de aprendizaje, que es el que más horas de trabajo requiere. Entonces, vamos a verificar acá, a tener en cuenta unas recomendaciones que se nos da para el cumplimiento de esta fase. Y es muy importante que el avance se haga en el formato, o sea, que se entreguen los avances en los formatos correspondientes, en este caso en el formato de avance, y se deben ubicar todos los datos solicitados allí. Es importante también ubicar solo el cronograma de la fase. Entonces, si vamos a entregar el formato de avance 2, entonces vamos a ubicar lo que se proyectó para esta fase, que fue la fase 3. En la descripción de las actividades, se va a hacer un resumen detallado de cada una de las actividades que se realizaron. Por ejemplo, si yo estoy haciendo o mejorando de pronto el bienestar de los trabajadores, entonces voy a ubicar qué actividades estoy haciendo detalladamente. No, que estoy haciendo, por ejemplo, actividades de calistenia entre esta hora y esta hora, que de pronto estoy haciendo tamizaje, digamos, semanalmente. Entonces, estos son mis datos. Hice el tamizaje, digamos, en la semana 1, la semana 2, y de acuerdo a ello tuve estos datos en relación con lo anterior. Entonces, se les recomendó a los trabajadores hacer esto, esto y esto, y se hizo una capacitación de concientización. Todo esto de forma detallada. Es muy importante ubicar esas actividades realizadas.
En cuanto a los productos elaborados, entonces ubicar qué fue lo que se hizo, nombrar uno a uno esos productos elaborados. Entonces, que hice de pronto una encuesta de satisfacción, entonces la ubico ahí, de pronto si tengo la encuesta como tal, la ubico como un anexo dentro de los documentos que voy a entregar. Las evidencias deben ser coherentes con cada una de las actividades propuestas. Entonces, si de pronto hice un video correspondiente a de pronto a determinada actividad, entonces lo voy a anexar. Los videos es importante pues ubicarlos o subirlos en YouTube y enviar solamente el enlace. ¿Listo? El cargue de videos pues no es adecuado porque se ocupa demasiado espacio y de pronto no logren el cargue del video directamente en la plataforma. Y entonces por ahorrarnos algo de espacio es mejor que lo suban a YouTube y solamente nos publiquen o nos hagan llegar el enlace para poder verificar. En cuanto a las horas de asistencia, entonces, han de ser coherentes con el tipo de práctica seleccionada y el formato de las firmas pues correspondiente. En este caso, para el SISU, nosotros tenemos unos supervisores, entonces simplemente se entrega como las actividades que se hicieron en esa asistencia, detalladamente de lo que están haciendo y la cantidad de horas que dedicaron para hacer esas actividades. Entonces eso solamente se efectuaría para SISU, que ellos sí no deberían entregar eso firmado, sino simplemente nos entregan como el bosquejo de lo que se hizo y nosotros les comunicamos a los supervisores y ellos son quienes nos hacen nos firman esos formatos. Pero si ya caso contrario para los que están por proyectos internos, contrato de aprendizaje, convenios, ellos sí deben entregarnos las asistencias debidamente diligenciadas y firmadas. La redacción de los formatos de manera adecuada. Recuerden que ya somos, en este caso hay algunos que ya están en el último semestre o que les queda solamente este curso para graduarse, entonces prácticamente son ingenieros ya, solamente les queda un curso por ver, entonces recomendarles que tengan buena redacción, que sea coherente con lo que están entregando, con el trabajo que están desarrollando. Asimismo, los avances, enviarlos al foro para poder ser retroalimentados de forma efectiva y que ustedes puedan tener una retroalimentación que les permita avanzar y no quedarse atrasados de pronto en determinada fase porque se quedaron haciendo correcciones y no les alcanza el tiempo. Entonces, por favor, avance que vayan teniendo, ubicarlos en el foro para poder realizar las retroalimentaciones respectivas. Asimismo, deben hacer entrega de los soportes del ARL. En este caso se efectúa para el SISU. Y los proyectos internos relacionados con la escuela, ya que ellos pues están ubicados, la ARL la paga la universidad, entonces a ellos no tendrían que entregar esto. Pero para los demás, como el caso de contratos de aprendizaje, proyectos internos con la empresa y convenios, sí deben entregar la parte del soporte de ARL y también lo de la seguridad social. Es muy importante que en el formato de avance se ubique detalladamente todos los datos, como la información del estudiante, las generalidades de la empresa, la modalidad de práctica. En este se registra el segundo avance, las observaciones preliminares del avance, se inserta el cronograma, en este caso de la fase 3, se describen las actividades desarrolladas, que deben hacerlo de forma detallada, los productos que se elaboraron y las evidencias de la ejecución de este plan de trabajo. Aquí se va a incluir fotografías, videos, informes, reportes de capacitaciones, formato de capacitaciones, manuales si se hicieron, infografías, todo el material o anexos que evidencien que ustedes están haciendo la ejecución de ese plan de trabajo, que están dando cumplimiento a todo lo proyectado en el cronograma. Asimismo, es importante verificar que el supervisor nos realice las respectivas observaciones de acuerdo al trabajo realizado en la empresa. Asimismo, también debe ir la firma del supervisor junto con sus datos básicos de información. Los elementos que se van a reportar para esta fase 3 va a ser el formato de asistencia escaneado, es la totalidad de horas, bueno, en este caso la totalidad de horas requeridas para esta fase, dependiendo si es por proyectos internos o si es contrato de aprendizaje que van a ser más horas, entonces se debe reportar esto. Los soportes de pago a riesgos laborales y seguridad social, el anexo del formato de avance diligenciado en su totalidad, en este caso ya sería el avance 2.
Es muy importante que las asistencias, bueno, deben tener en cuenta que para dar cumplimiento con toda la fase y todo lo que se propone en esta, debemos tener en cuenta que ya ir terminando las asistencias, ya ir teniendo el cumplimiento. Asimismo, de acuerdo a lo propuesto, los estudiantes, si tienen el cumplimiento del 80% de las horas para cada una de las modalidades, en este caso, contrato de aprendizaje, que en su totalidad serían 288 horas, pero si tienen, digamos, el 80% de las horas realizadas, sí pueden llegar a aprobar la práctica, lo mismo que en el caso de las demás modalidades que tienen 144 horas en su totalidad. Si se cumple con el 80% de estas horas de 144, entonces ya estarían dando cumplimiento. Lo ideal sería que cumplieran con la totalidad de las horas para el caso de cada una de las modalidades, tanto para el contrato de aprendizaje como para las demás modalidades, que son 144 horas. Es muy importante que en la asistencia pues sea en formato PDF y que no tenga tachones ni enmendaduras. Aquí nos dan unos ejemplos de asistencias. Es muy importante pues que las asistencias se realicen de esta forma y se ubique, digamos, la hora, la fecha, y se ubique pues que se realiza dentro de ese tiempo y pues la respectiva firma del supervisor o supervisora, dependiendo del caso. Es importante tener en cuenta pues lo que no se debe hacer, que es que de pronto no se esté haciendo firmar día tras día y de pronto en la última semana ya le digamos al supervisor que nos firme y resulta que nos hace una firma así como esta, ocupando todas las casillas. Esta firma si no es válida, tampoco de esta forma que se nos salga de pronto del cuadrito y no, esto da mala presentación, entonces para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, como les dije anteriormente, cada una de las modalidades tiene unas horas de cumplimiento. Para los contratos de aprendizaje sería semanalmente, 24 horas a la semana. Para los proyectos internos con la empresa sería de 12 horas mínimo. Lo mismo para los convenios interinstitucionales, también de 12 horas a la semana. Lo mismo que la articulación de los proyectos del Sistema de Servicio Social UNADISTA SISU, también 12 horas a la semana. Debemos tener en cuenta que cada una de las fases tiene alrededor de 4 semanas. Bueno, es muy importante que se cumpla pues con el totalidad de horas, ya se esté haciendo el cumplimiento de las horas, cumplir con el plan de trabajo, que se esté dando el cumplimiento de este plan de trabajo. Deben tener en cuenta que ya para la siguiente fase se va a entregar el informe final pues de lo que se ha realizado y ya se debe estar cumpliendo con la totalidad de las horas. Entregar los productos en el entorno de evaluación y tener cumplimiento con la normatividad que se da para el escenario de práctica. A continuación, pues les daré brevemente una explicación sobre las normas APA. Es muy importante tenerlas en cuenta tanto para la presentación de los informes de avance, para la presentación que ustedes hicieron del plan de trabajo. De pronto si tuvieron algunas correcciones, hacer esas correcciones del plan de trabajo. Lo mismo que cuando se vaya a presentar el informe final, también es importante tener en cuenta las normas de citación, teniendo en cuenta la estructura APA, la 7ª edición. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de lo que es el plagio. De acuerdo al diccionario de la Real Academia, el plagio es la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. También es equivalente a no respetar los derechos de autor. Asimismo, se puede cometer autoplagio. Uno no creería que se comete autoplagio, pero sí. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo anterior y ubicamos cierta información, pero como yo lo escribí, entonces lo puedo volver a escribir en otra obra, en otra, pues no. Debo citarme, porque igual es un trabajo que ya entregué o es un trabajo que ya realicé y ha sido publicado, entonces debo realizar la respectiva citación. Asimismo, la universidad tiene unas políticas de plagio. De acuerdo al reglamento estudiantil que todos los estudiantes y docentes debemos conocer, y las políticas de plagio en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, más exactamente en el artículo 99 y el artículo 100. En el artículo 99 nos habla de las faltas que alteran contra el orden académico,
hablando ya literalmente de el plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría o la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, lo que quiere decir que si no estoy ubicando correctamente las citas, también estoy cometiendo plagio. Entonces, debemos realizar la citación de forma correcta y para eso pues debemos guiarnos por el manual de normas APA, séptima edición, el cual también lo sacó la universidad. Entonces, podemos guiarnos por ese manual. Las sanciones las encontramos en el artículo 100 de este acuerdo y las sanciones académicas pues son las siguientes. En caso de que se compruebe el fraude académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de 0.0 sin prejuicio de sanción disciplinaria correspondiente. En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico, cualquiera que sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será igualmente de 0.0. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta todos estos datos y podamos hacer, digamos, una entrega de un informe final y de un avance de forma adecuada. Existen diferentes estilos de citación, pero nosotros nos centramos en el estilo APA. Dentro de los estilos de citación podemos encontrar el estilo Vancouver, el cual es empleado en medicina y es de tipo numérico. El de la Asociación de Lenguas Modernas, que es empleada en humanidades y es de tipo parentética, autor y fecha. Chicago A, el cual es empleada en historia, humanidades y es de tipo de notas. Harvard, el cual es empleado en economía, es de tipo parentética. Turabian, que es empleada en humanidades, ciencias sociales, ciencias y es de tipo notas o autor y fecha. Chicago B, que es empleada en ciencias sociales, humanidades, es de tipo parentético, autor y fecha. Tenemos también el de Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es empleado en ingeniería, tecnología e informática y son de tipo numéricas. En el caso del estilo APA, es empleada en educación, psicología, ciencias sociales y es de tipo parentética, autor y fecha, que es en el cual nos vamos a centrar porque es el estilo adoptado por la universidad. Bueno, dentro de este estilo tenemos el tamaño del papel, el tipo de letra y dentro del tamaño de papel se solicita que sea tamaño carta con márgenes de 2,54 por cada lado. El tipo de letra que se utiliza es Times New Roman, tamaño 12, pero en esta séptima edición se añadieron como fuentes permitidas Calibri, Arial, Lucida Sans Unicode, Georgia. Como se dijo anteriormente, el tamaño es de 12 puntos, el espaciado es un interlineado de 2.0 sin espacio entre párrafos, todo el trabajo va a estar en doble espacio, pero las citas de más de 40 palabras se pueden dejar en un espacio de 1.5. El alineado siempre va a estar a la izquierda sin justificar. Se usa sangría en la primera línea de 1.25. No se usa barra espaciadora. Se paginan todas las hojas, incluso la portada. Cada título de primer nivel da comienzo a una nueva página. Los títulos no se enumeran y se sigue el formato que se indica. Entre párrafos no debe quedar libre de espacio. Bueno, el título debe ir en negrilla y en minúscula. Se maneja la mayúscula en la letra inicial de cada palabra. No se va a manejar mayúscula sostenida. Debemos tener en cuenta esto. El tamaño de las márgenes desde 2.54. Es muy importante tener en cuenta la introducción de la actividad, del trabajo, del informe entregado, y es muy importante que esta esté centrada y en negrilla, que la extensión sea de al menos una cuartilla, o sea, 250 palabras, no debe ser de 2 líneas, puede tener 3 párrafos, y ¿qué se va a escribir dentro de esta? Lo que se espera es el contenido del trabajo, para qué se hace y cómo se realizó. Esto es lo que va dentro de una introducción. ¿Qué es una cita? Es muy importante tener en cuenta lo que es una cita, y de acuerdo al manual de normas APA, una cita es una idea que se extrae de manera textual o empleando paráfrasis. De acuerdo al manual de normas APA, en la séptima edición, en el estilo APA se usa el sistema de autor y fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias. Aquí les presento algunas pautas que son muy importantes tener en cuenta al momento de realizar una citación. De acuerdo al manual de séptima edición de normas APA,
Para la adecuada citación, nosotros debemos tener en cuenta el uso de fuentes primarias. Es preferible utilizar fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. Las fuentes confiables. Siempre debemos utilizar fuentes confiables de información en la construcción de textos. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Podemos hablar de la biblioteca de la universidad, los repositorios de universidades, artículos de revistas indexadas. Estas son fuentes confiables. Evitar el uso de fuentes, por ejemplo, de blogs que de pronto no estén debidamente citados o de pronto no tengan como esa confiabilidad. O de pronto de páginas como El Rincón del Vago o de pronto Wikipedia que a veces la actualiza, pues tienen acceso a esta muchas personas, pero no hay como una fuente confiable que diga que esta información es verídica. Entonces, tratar de utilizar siempre unas fuentes que sean confiables, ir siempre a las bibliotecas, en este caso la biblioteca de la universidad, que nos ofrece gran variedad de artículos, de trabajos. Entonces, los repositorios también es muy importante tener en cuenta. Siempre sacar la información de fuentes confiables. La saturación de citas textuales. Por ejemplo, construí un informe única y exclusivamente hice algo así como tomé partes de textos de otro lado y no tuve en cuenta tampoco de pronto entre párrafos que existiera, esa coherencia y cohesión entre párrafos. Digamos, este párrafo habla de pronto seguridad y salud en el trabajo y este párrafo ya me está hablando de inventarios, pero no estaba relacionado, no. O sea, empezó a hablar porque sí, pero no hay una relación, no hay una correlación entre ellos. Entonces, lo que hizo fue tomar una parte de este artículo, luego fue a otro lado y tomó esta otra parte y no se dio cuenta de construir, por ejemplo, la información, de construir esa información y de pronto generar una paráfrasis para poder ubicar un texto que se pueda entender. Entonces, evitar solamente utilizar siempre las citas textuales, también podemos utilizar la paráfrasis. Es importante utilizar parafraseo o paráfrasis. En el parafraseo debemos comprender suficientemente las ideas de los autores y vamos a reelaborarlas con nuestras propias palabras, con nuestras ideas, en lugar de usar solo sinónimos. Hay personas que están leyendo determinado párrafo o artículo y simplemente lo que hacen es empezar a utilizar sinónimos. Ahí no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos solo usando sinónimos, pero no estamos haciendo paráfrasis. La paráfrasis se hace cuando nosotros leemos y entendemos lo que el autor está expresando y luego con nuestras propias palabras podemos reelaborar y reestructurar esa idea que nos ha dado el autor. Pero para eso también se debe hacer una citación. Los datos específicos. Cuando sean datos específicos, podemos apoyarnos en citas para dar determinadas cifras o definiciones. Entonces, ya cuando son unos datos específicos, por ejemplo, si hablamos de datos del DANE, de población, entonces ya tenemos que utilizar esos datos específicos y obviamente vamos a tener que citar de manera textual. Coordinar, entonces vamos a verificar que la correspondencia entre las citas y las referencias sea, por ejemplo, a veces se realiza citación de 2 o 3 párrafos, pero encontramos en las referencias hasta 50 referencias, pero ninguna de ellas está incluida dentro del texto, o sea, no están dentro de las citas. Entonces debe haber una coherencia entre estas y va a haber una correspondencia entre ellas. Las citas que ubico dentro del texto, dentro de mi informe, deben corresponder a lo que estoy ubicando en las referencias. Bueno, debemos tener en cuenta también qué es una referencia. Se suele confundir, no sé por qué pasa, pero se suele confundir las referencias con las citas. A veces uno le dice al estudiante, por favor, cítame este párrafo dentro del texto y resulta ubicando una referencia. Entonces, debemos tener en cuenta que una referencia es aquella que se coloca dentro, se lista en la parte final del documento y se genera como una reseña de esas fuentes que han sido empleadas. ¿Listo? Entonces, serían como, nosotros vamos a verificar dentro del texto qué citas he ubicado y luego voy a hacer una reseña de esas citas ubicadas dentro del texto y eso es lo que se denomina referencia. Para las referencias existe una estructura. Entonces, ellas se organizan de manera alfabética, se les aplica sangría francesa
Emplean numeración arábiga y no romana para el caso de publicaciones con valores numéricos. Los datos básicos que contiene una referencia son autor, año de publicación, título, editorial, si es una publicación en línea, se agrega el enlace. De acuerdo a una nota de actualización que hay para esta 7ª edición, ya no se coloca recuperado, obtenido, ni referenciado de. Eso ya no se está utilizando. Esa palabra se anula totalmente y simplemente se coloca el enlace para que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí nos da unos ejemplos. Aquí nos ubica sin sangría y aquí ya nos ubica una referencia con sangría francesa, como pueden observar aquí. Vamos a utilizar el láser. Como pueden observar aquí. Esta referencia está con sangría francesa y la anterior está sin sangría francesa. Entonces, bueno, aquí vamos a ubicar un cuadro comparativo. Sobre lo que es una cita, referencia y bibliografía, que también pues a veces se confunde la bibliografía con la referencia. Entonces, una cita identifica el autor dentro del escrito, el informe o trabajo o proyecto, lo que estemos realizando. La cita nos permite extraer ideas textuales, parciales o empleando paráfrasis de los autores. Eso es para el caso de la cita. Para el caso de la referencia, se plantea como la reseña de las citas que han sido empleadas dentro del documento, trabajo, proyecto que nosotros hemos realizado. Debe organizarse de forma alfabética, se les aplica sangría francesa y estas referencias apoyan a la construcción de ideas, siendo un fundamento para poder nosotros argumentar dentro de nuestro proyecto, trabajo que estemos presentando. La bibliografía es ese fundamento o son las propuestas que se hacen para lecturas posteriores vinculadas con el informe. Dicho de otra forma, son unas lecturas que nosotros vamos a aportar como una propuesta de lectura para profundizar en la temática que nosotros hemos abordado. Si nosotros proponemos unas lecturas, por ejemplo, estoy hablando de gestión del talento humano y voy a proponer unas lecturas o unas referencias bibliográficas relacionadas, por ejemplo, con digamos, producción, no sería coherente lo que estoy haciendo. Estoy hablando de un área y me voy a pasar a otra área sin tener en cuenta que el contenido de mi trabajo es básicamente y netamente gestión humana. No voy a involucrar otra área ni voy a involucrar nada más. Entonces, hay que ser coherentes con la bibliografía. En este caso van a ser esas propuestas a lecturas posteriores, pero debe estar vinculado con la temática que yo estoy dando en mi informe, en mi proyecto, para poder tener en cuenta esto. Bueno, los elementos de las referencias. ¿Qué tienen nuestras referencias? Tienen el autor, tienen fecha, tienen el título, tienen la fuente. Entonces, ¿quién es el responsable de la obra? Entonces sería el autor. La fecha, ¿cuándo se publicó? El título, ¿cómo se llama la obra? La fuente, ¿de dónde se puede ubicar o de dónde se puede localizar esta obra? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Nos ubica el autor, nos ubica el año, la fecha de publicación, el nombre o título de la obra y nos ubica aquí la fuente, que en este caso es una editorial. Por la estructura yo podría decir que es un libro o es una fuente, es un trabajo, digamos, escrito y ya que tiene pues una editorial, ¿cierto? Si de pronto aquí estuviera la fuente fuera una página web, entonces diría que está en un medio electrónico, no en un medio físico. ¿Listo? Va a tener variación de acuerdo con el número de autores. Entonces, por ejemplo, para un autor se incluye el apellido del autor seguido de la inicial del nombre. En este caso puedo utilizar el apellido del autor y la inicial del nombre. Para 2 a 20 autores, entonces se mencionan todos los apellidos e iniciales de los nombres. El último elemento se une con I en español o con esta I en las fuentes en inglés u otros idiomas. Entonces, como se observa aquí el siguiente ejemplo. Cuando son más de 20 autores, se incluyen los primeros 19 y se omite los siguientes con el uso de 3 puntos hasta llegar al último autor. Sin autor, entonces se inicia con el título de la obra, para tenerlo en cuenta.
pero recomiendo que ubiquen, digamos, referencias en donde pues aparezca el autor y pues sea una fuente verificable. Las citas y referencias, como pueden observar aquí, la estructura de una cita es diferente a la estructura de una referencia, para que por favor lo tengan en cuenta, ya que pues se debe tener en cuenta pues esto, porque a veces se confunde, digamos, pues dicen que citemos, digamos, textualmente alguna, si de pronto es una cita textual y de pronto no ubican esto que es la cita, sino de pronto resultan ubicando esto que es la referencia. Entonces, para que por favor se tenga en cuenta esta diferencia. En cuanto a los tipos de citas, nosotros tenemos citas textuales o directas. Dentro de las citas textuales o directas encontramos la cita corta y la cita larga, también denominada cita en bloque. Y tenemos también parafraseo o cita indirecta, que le llaman. Bueno, en la cita corta, la cual es de menos de 40 palabras, para poder nosotros hacer una verificación de cuántas palabras tenemos, deben tener en cuenta verificar la cantidad de palabras. Se puede seleccionar, digamos, el texto y verificar en la parte de abajo del Word. Ahí les hace el conteo de las palabras. Entonces, para que por favor verifiquen esa parte al momento pues de realizar la citación. Si es de menos de 40 palabras, esta cita se va a escribir entre comillas, sin cursiva, y se escribe punto al finalizar de la oración que incluye la cita. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, se inicia con las comillas, se cierran las comillas, se ubica entre paréntesis aquí, apellido del autor, año de publicación y la página donde se encuentra esta cita. Entonces, como pueden observar aquí, esta es la cita. Bueno, en este caso, esta cita, al tener el paréntesis, es denominada cita parentética. ¿Qué quiere decir? Que los datos, como el autor y la fecha, aparecen dentro de paréntesis. Aquí tenemos otro ejemplo aquí. Pueden observar, ya pues ubica, digamos, las comillas, la cita como tal, nos ubica el autor, nos ubica el año de publicación y nos ubica la página. En este caso, pues nos ubica dos autores. Cuando es una cita, bueno, corta, pero es de tipo narrativo, entonces en esa cita el autor va insertado en el texto. La fecha aparece entre paréntesis después del autor. Entonces, como podemos observar aquí, entonces aquí ubicamos el autor. Está dentro del texto, continuamos, luego ubicamos la cita, entre comillas, y luego ubicamos únicamente entre paréntesis el año de publicación y la página donde se encuentra ubicada esta cita. Aquí pues nos da el ejemplo utilizando nuevamente, como pueden observar, están los dos autores. Aquí ya utiliza, digamos, lo puede colocar también así, utiliza el nombre de los autores, ubica el año, coloca la cita que debe ir entre comillas y al finalizar nos ubica entre paréntesis la página. ¿Listo? Entonces lo puedo hacer ubicando aquí solamente el autor y al final de la cita, entre comillas, teniendo en cuenta que es una cita corta, ubicamos entre paréntesis año de publicación y la página donde se encuentra, o puedo ubicar los autores o el autor, ubicar el año de publicación entre paréntesis, seguido de la cita que ya va a aparecer entre comillas, y al finalizar ubico la página donde se encuentra pues dicha cita. La cita en bloque o cita directa o textual es la que es mayor de 40 palabras. Entonces, en esta cita nosotros vamos a insertar una sangría de 1.25, como ustedes pueden observar aquí, se ha insertado la sangría y se maneja doble espacio. El autor se ubica al finalizar la cita, seguido de punto, y van a ubicar apellido del autor, año de publicación y la página donde se encuentra ubicada dicha información.
Bueno, aquí vamos a hablar del parafraseo. Es cuando nosotros expresamos, como se dijo anteriormente, con nuestras propias palabras y estamos ubicando las ideas del autor y nos estamos ubicando también los datos más relevantes pues, que nos ha expresado el autor anteriormente. La forma de citar, si es de tipo parentético, debemos tener en cuenta esto, si es parentético, si es de tipo narrativo, aparte de tener en cuenta si es una cita indirecta o parafraseo. En este ejemplo nos muestra pues el contenido de la cita, como estamos viendo aquí, la cita reelaborada, ¿no? Y al finalizar pues ubicamos el autor junto con el año de publicación entre paréntesis, lo mismo que aquí, entonces la cita reelaborada, que es esta, y ubicamos entre paréntesis el apellido del autor junto con el año de publicación, si es de tipo parentética. Si fuera de tipo narrativa, entonces vamos a insertar el autor dentro del texto. Entonces aquí, como les dije anteriormente, entonces ubicamos el autor, año de publicación, entre paréntesis, y esto va insertado dentro del texto. Entonces aquí ya nos ubica los autores, aquí es de 2 autores, año de publicación entre paréntesis, y está insertado el autor dentro del texto. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos, según el número de autores, entonces para hacer, digamos, una citación, lo clasifica en cita narrativa, cita de tipo parentético. Cuando es con un autor, entonces igualmente pues lo coloco el apellido del autor, año de publicación entre paréntesis, y si es parentética, pues recuerden que va a estar dentro del paréntesis el apellido y el año de publicación. Si es de tipo narrativo y estamos hablando de 2 autores, pues entonces se ubican los apellidos de los autores y van a estar separados por la letra I. Entonces se ubica entre paréntesis el año de publicación. Si es parentética, entonces recuerden pues que los apellidos junto con el año de publicación va entre paréntesis. Si es de 3 o más autores, se ubica el apellido del autor, se ubica la palabra et al y se ubica el año de publicación entre paréntesis. Si es de tipo parentético, entonces lo mismo, se ubica entre paréntesis, se ubica el apellido del autor, seguido de et al y el año de publicación. También habla de autores corporativos con abreviatura. Para la primera cita, entonces, la abreviación sería OMS, la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis, 2015, o podría quedar como OMS, entre paréntesis, 2015. Y aquí, como observan, entonces, queda entre paréntesis las dos. Tanto el nombre de la organización como el año de publicación. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos también de autor corporativo sin abreviación. Aquí pues nos postula la Pontificia Universidad Javeriana, entre paréntesis año de publicación, y si fuera parentética estaría entre paréntesis el autor corporativo junto con el año de publicación. Bueno, los autores se pueden mencionar por su primer apellido o por los dos. Si la fuente original del autor une los apellidos con un guión, en la citación pues debe permanecer igual. ¿Listo? Según números de autores, entonces, 2 autores, 3 o más autores, entonces lo mismo en la citación. Si es de 2 autores, si es en español, entonces separados por la letra Y. Año de publicación y pues se hace de esta forma. Tres o más autores, entonces cuando son 3 o más autores se cita el apellido del primer autor seguido de et al, que significa y otros. ¿Listo? Cuando son 3 o más autores en fuentes diferentes con igual año, en caso de que el primer autor está en 2 obras que tengan el mismo año y sean escritas por 3 o más autores, se debe citar hasta el apellido en la que se diferencien las fuentes para evitar que exista ambigüedad. Entonces, como se muestra aquí en el ejemplo. ¿Listo? Aquí también en la citación sin ambigüedad, entonces tenemos 2 autores
que tienen seguidos aquí, pero ya en el tercero, entonces ya cambia. Bueno, anteriormente se vio lo del autor corporativo, entonces en el caso de que son autores corporativos se usa el nombre de la organización en vez del apellido. Cuando la organización no tiene sigla, se sigue usando el nombre completo en las siguientes citaciones, así como se observa aquí. En este caso, como tiene sigla, pues se utiliza la sigla. Cita de 2 o más trabajos en el mismo paréntesis. Para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis, se debe ordenar los autores alfabéticamente, de acuerdo al orden de aparición en las listas de referencia. Se utiliza el punto y coma para separar las citas, por ejemplo. Entonces, como pueden observar aquí. Bueno, entonces aquí ya casi que finalizando, tenemos las referencias del libro impreso. ¿Cómo sabemos si esas referencias, cuando hablamos del libro impreso, vamos a tener la editorial del libro y no va a existir de pronto un enlace web? Entonces, si aparece la editorial, pero no aparece un enlace, quiere decir que es de una publicación impresa. En esta nota de actualización debemos tener en cuenta muy bien estas notas de actualización. Aquí nos indica que ya no se incluye la ubicación geográfica de la editorial y en los autores se puede incluir hasta 20 autores separados, cada uno por coma. Si son 21 o más, se deben omitir en el orden los que sean necesarios hasta el penúltimo. Entonces aquí nos muestra un ejemplo. También nos habla aquí de referencias para el capítulo del libro. Entonces, nos habla de la nota que dice que cuando el libro es con editor y cada capítulo es de un autor, se referencia el capítulo. Entonces, aquí nos muestra la estructura de cómo debe ser. Y así sucesivamente para cada una de las referencias, tipos de citación que nosotros vayamos a encontrar, podemos utilizar el manual de normas APA, que pertenece, en este caso, ha sido publicada por la universidad. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, aquí está el enlace, les voy a compartir el enlace ahorita para que ustedes puedan dirigirse. También lo pueden encontrar en la biblioteca. Entonces, estas son las referencias de todo lo que hemos expuesto al día de hoy. Entonces, les agradecemos la participación al actual CIPAS. Si tienen alguna duda relacionada con los indicadores o de pronto con la entrega del formato de avance, es muy importante que la comuniquen. Es importante también la participación en los diferentes foros de trabajo colaborativo para poder ser realimentados a tiempo y que no tengan ningún inconveniente. Asimismo, deben presentarse las fases de acuerdo a los tiempos estipulados por la agenda, ya que estos tiempos deben ser ejecutados de esa misma forma, porque al finalizar pues se tienen unos tiempos estipulados para cada fase, teniendo en cuenta que para cada fase son alrededor de 4 semanas. Si esos tiempos no se están cumpliendo, deben incrementar el número de horas en las que ustedes trabajen. Por ejemplo, si antes estaban de 12 horas y de pronto en la fase anterior no logré completar las horas, entonces se va a tener que duplicar esas horas para poder llegar a alcanzar la meta de cumplimiento de las horas y también de ejecución de las actividades, dependiendo de las actividades ubicadas dentro de los cronogramas. Ingeniera Julie, ¿tiene algo más que agregar? Bueno, entonces en este momento doy por finalizada la grabación del siguiente CIPAS. Agradezco la participación de los estudiantes, los compañeros ingenieros en el actual CIPAS.